Además agrega que no deben ser esclavas del vino. Es curioso la cantidad de veces que la Biblia, en particular en el Nuevo Testamento, habla de la embriaguez. No solamente Tito 1, Pablo habla de que los ancianos deben ser sobrios y que no pueden ser dados al vino. Acá también habla directamente a las ancianas de la iglesia que no debían ser controladas por el alcohol. Y aplicándolo a nuestros tiempos y la cantidad de drogas y otras cosas que están a nuestra disposición hoy, el punto es de que debemos evitar cualquier estimulante que nos hace perder el control, porque el punto central del texto tiene que ver con la sobriedad, el autocontrol, el dominio propio, ¿no? Es serio, nadie debe jugar con eso. Debemos ser sobrios. Además, hablando en particular de una hermana anciana que tiene más conocimiento, que tiene más experiencia, dice que debe ser maestras del bien. Es decir, en vez de hablar chismes, en vez de que los chistes están bien de vez en cuando. El chisme es lo que debe de evitarse totalmente. En vez de andar calumniando y chismeando, Pablo dice que deben ser maestras del bien, deben enseñar el bien, deben enseñar a otros cómo amar a Cristo, cómo entender la Escritura, ¿no? Es una descripción de su vida, no es de que de vez en cuando pueden dar un estudio, de vez en cuando pueden enseñar a otro. Es de que son, por definición, maestras del bien, siempre están enseñando a otros a caminar en los caminos del Señor. Pero los que estamos familiarizados con el texto bíblico, en particular las cartas pastorales, tal vez surge una pregunta, ¿pero en qué contexto? Porque sabemos de que nuestras hermanas no deben estar predicando en la iglesia, que no deben estar enseñando a otros hombres. Entonces Pablo, cuando dices que deben ser maestras del bien, ¿maestras de quiénes? O sea, ¿quiénes está enseñando? Y ahí es donde nos ayuda el versículo 4, en donde Pablo define o especifica los alumnos, por decirlo así, de las ancianas. Y dice en el versículo 4 que enseñen a las mujeres jóvenes. Y luego habla del contenido, amar a sus maridos y ser prudentes, castas, etc. Pero vamos a concentrarnos solamente en el deber de la anciana de enseñar a las más jóvenes. Un par de comentarios sobre esa realidad, esa responsabilidad. Primero, el verbo acá, enseñar, que las ancianas deben enseñar a las más jóvenes, no es la palabra normal de enseñanza del Nuevo Testamento, didasco. Esto se limita al hombre. El hombre es el que enseña. Esa palabra tiene la misma raíz que la palabra que se repite 5 veces en el contexto, la misma raíz que la palabra prudente. Trate de ayudar a otro a entender la prudencia. Otras traducciones, si lo ven en otras Biblias, lo traducen como aconsejar o como formar. Que las ancianas deben aconsejar a las mujeres jóvenes, ¿sí? Me parece una buena opción. Porque obviamente en el contexto de Tito 2 no estamos hablando de una mujer enseñando en una conferencia. No está hablando de una hermana en particular que está muy dotada en la enseñanza y que va a dar un estudio femenino. Sé que no se trata de esto, no estoy diciendo que es pecaminoso, pero Tito 2 no se trata de esto. ¿Por qué? Porque esto se trata de cada hermana anciana. Lo que Pablo habla acá, es la responsabilidad de cada hermana anciana. Sea que esté muy dotada para hablar con otras en un formato con más gente, o sea algo individual o personal. Es la responsabilidad de cada hermana anciana sin excepción. El punto, si eres una hermana anciana y no estás haciendo esto, estás pecando. Porque es un deber. Todas las ancianas deben ser reverentes, ¿de acuerdo con Pablo? Y todas las hermanas ancianas deben enseñar a las hermanas jóvenes.
Se presentan paralelos, es un deber. Y es bueno como pensarlo así. Hermanas ancianas, las hermanas jóvenes les necesitan. Es algo que Pablo requiere. Entonces se trata de relaciones personales, se trata de relaciones individuales. Y lo menciono también porque hoy en día ese texto está muy torcido, muy mal usado. No estoy hablando de nuestra iglesia. Tenemos un ministerio femenino muy sano en nuestra iglesia. Estoy hablando de otros lugares donde ustedes también escuchan. En otras iglesias evangélicas ha surgido algo que parece ser complementarianismo, pero no lo es. No sé si han escuchado los términos igualitarianismo y complementarianismo. Igualitarianismo es la mentira de que el hombre y la mujer son iguales delante de Dios en todo sentido y función. Es decir, de que el hombre y la mujer son iguales en cuanto a valor y iguales en papel y en función. Es decir, de que no existe ninguna jerarquía de autoridad. La mujer debe de predicar, la mujer debe ser pastora, porque no hay ninguna diferencia. Pero eso no es bíblico. En la Biblia enseña el complementarianismo. Es decir, de que el hombre y la mujer somos iguales totalmente en términos de valor, pero nuestros papeles se complementan. Somos creados de manera diferente para complementar el uno al otro. Entonces, complementarianismo enseña que en la iglesia la mujer no debe predicar y nunca debe tener autoridad sobre el hombre. Y eso no es porque somos machistas, no es porque estamos inventando eso, es porque la Biblia así lo enseña. Lo hemos visto en otros momentos, pero si quieren rápidamente, 1 Timoteo 2:11 es probablemente la expresión más clara de esa realidad. En 1 Timoteo 2:11, Pablo nos instruye así: la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Por qué? Por la cultura, porque no entendían lo que nosotros entendemos. No, dice el versículo 13, porque Adán fue formado primero y después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Es decir, que no es algo cultural, no es machismo, no se debe solamente al pecado, se debe al diseño original de Dios en la creación, antes del pecado. La mujer no debe predicar, ¿por qué? Porque Dios creó a Adán primero y creó a Eva como ayuda idónea. Entonces Dios es quien estableció que el esposo sería la cabeza de su esposa. ¿Por qué estoy enfatizando esto? Porque hoy en día muchos usan Tito 2 para socavar la autoridad del hombre en la iglesia. El argumento más o menos va así. Se dice que, en Tito 2, Pablo demanda que la mujer esté enseñando. Así que la mujer debe ir al seminario, debe aprender a predicar para que pueda predicar a otras hermanas. Y suena bien en teoría, ¿no? Porque sí, una mujer puede enseñar a otras mujeres. Suena bien, la Biblia lo permite. Pero lo que muchas veces se hace bajo la cobertura de Tito 2 no es sano ni bíblico. Muchas veces cuando ves ahí las invitaciones a las conferencias femeninas para la mujer, la que está enseñando es una mujer joven, dotada en la enseñanza, muy carismática, pero hay muchos otros problemas también. Por ejemplo, ya vimos en Tito 2, es algo que se trata de cada anciana en un contexto individual, no necesariamente una conferencia. Se trata de solamente ancianas. Pero lo más peligroso, en mi opinión, muchas veces, cuando veo ahí anuncios invitando a hermanas a asistir a unas conferencias, les da la idea de que las hermanas pueden aprender mejor de otras hermanas. Porque al final de cuentas, pues los hombres, ¿qué sabemos nosotros de las necesidades femeninas?
de que nosotros no podemos entender las necesidades de una mujer. Así que se dice a la mujer, a la hermana, es mejor venir acá a nuestro grupo femenino y aprender de nosotros. Y comienzan a socavar la autoridad de los pastores de la iglesia. Porque da la impresión de que las hermanas deben estar sujetas al grupo femenino y no a los pastores de la congregación, ¿no? Pero eso no está bien, porque Dios no manda a las hermanas de la congregación a estar sujetas al líder, a la líder del grupo femenino. O sea, Dios manda a las hermanas de la iglesia a obedecer a sus pastores. Hebreos 13:17. Bueno, creo que me voy a meter en problemas si sigo hablando mucho. Pero ustedes han visto esto. Han visto eso en otras iglesias y deben tener cuidado. No es pecaminoso, no estoy diciendo que es pecaminoso que una mujer enseñe a otra mujer, que enseñe a niños, la Biblia lo permite. Pero ojo de lo que muchos quieren lograr bajo el nombre de Tito II, en que ahora van a ser pastoras de congregaciones femeninas, y eso no está bien, no está bien. Doy gracias a Dios por nuestro grupo femenino que constantemente escucho, que están animando a ustedes, las hermanas, a estar sujetas a los pastores de la congregación. Esto es sano, eso es importante, ¿no? Pero sí deben estar al tanto de lo que se está enseñando en otros lugares para evitar ese error. Y la última razón de por qué Tito II no se trata de una mujer dotada predicando en una conferencia, tiene que ver con el contenido del consejo de la anciana a la joven que se encuentra en el versículo 4. De que si vemos qué es lo que la anciana debe estar enseñando a las más jóvenes, no es teología. Dice que las ancianas deben instruir a las jóvenes a obedecer en áreas muy prácticas, ¿no? Y eso es importante porque a veces ciertas hermanas ancianas dicen, hoy Tito II, o sea, eso es para la líder del ministerio femenino, eso es para las que pueden enseñar. O sea, yo no soy dotada a enseñar, así que eso no me toca, porque yo no sé mucha de teología. Pero, ¿sabes cómo animar a tus hijos? O sea, ¿sabes cómo sujetarse a tu marido? O sea, eso es el contenido de esa enseñanza y tú debes siempre estar enseñando a las más jóvenes a hacerlo. Tito II se trata de aconsejar a las más jóvenes en cuanto a cómo cuidar sus casas. Así que punto 3, vamos a hacer una transición y ahora hablar de las más jóvenes. Cómo deben adornar la sana doctrina de las hermanas jóvenes. Dice que las ancianas están enseñando a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Versículo 5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Primero dice que debe amar a su marido y a sus hijos. El verbo acá es muy práctico, no es agapao, es fileo. Se trata de un amor práctico, de cómo es que una esposa debe mostrar afecto a su esposo, a sus hijos, cómo debe servir a su marido, cómo debe instruir a sus hijos en los caminos del Señor. Ahora, obviamente Pablo entiende que algunas hermanas jóvenes no van a tener ni esposos ni hijos, y eso está bien. En 1 Corintios 7, Pablo dice que Dios ha llamado a algunos a ser solteros y que ellos pueden servir al Señor sin estorbo, lo presenta como algo positivo. Pero acá da por sentado que por norma general las jóvenes van a tener familia y Pablo quiere que esas jóvenes amen a sus familias. O sea, cuando ves a una mamá joven, o sea, debe ser obvio. El afecto profundo que tiene para sus hijos debe ser evidente para todos, ¿no? Pero obviamente ser mamá requiere muchísima sabiduría. Y es por eso que es importante recordar que estamos en el contexto de que las ancianas están aconsejando, ayudando a esas más jóvenes a hacerlo, ¿no? Pablo está creando una cultura acá en donde nos ayudamos los unos a los otros en todo. Las que tienen más experiencia con hijos son las hermanas ancianas, ¿no? Ellos pueden ayudar a los que apenas están empezando.
también agrega que deben ser prudentes. Otra vez esa palabra que se repite en cada categoría, de que las mujeres jóvenes, las hermanas jóvenes deben ser prudentes. Se trata de autocontrol, de sobriedad, de dominio propio, ¿no? Las jóvenes no deben ser controladas por sus emociones y sus circunstancias, sino por la palabra de Dios. Y mira, yo sé que es fácil para el pastor estar acá enfrente y exhortar a las hermanas. No deben ser seducidas por sus emociones y lo que sea. Pero, o sea, aunque la exhortación puede venir de mí, en términos prácticos de cómo se vive esto, obviamente las personas mejor calificadas para dar un consejo específico de cómo hacerlo son las ancianas de la congregación. Por eso el contexto de lo que estamos viendo. Además dice que las mujeres jóvenes, las hermanas jóvenes deben ser castas, es decir, santas. La palabra se trata de pureza sexual. Las jóvenes con esposos, hijos, o sea, no deben estar andando ahí en las fiestas, andando con otros hombres. Deben preservar su pureza. Y por eso Pablo continúa, que deben ser cuidadosas de su casa. Ahí está su enfoque. De que también Pablo a Timoteo le dice que las mamás jóvenes deben gobernar sus casas. Ahora, para pensar un poco en el contexto y la cultura del primer siglo, Pablo no está hablando de que siempre es pecado que una mujer trabaje. O sea, vemos en Proverbios 31, ¿no? De que las hermanas tenían que trabajar mucho para sostener a su casa. Es porque sostener una casa en el primer siglo es muy diferente a lo que se hace hoy. O sea, no se trata de aspirar la alfombra una vez a la semana. O sea, en el primer siglo, cuidar una casa era ordeñar a las vacas, alimentar a los animales, cuidar plantas, sacar agua del pozo. O sea, era un trabajo arduo, difícil, ¿no? Entonces, el punto es que Pablo no quiere que las jóvenes sean perezosas, sino que debían trabajar y enfocarse en sus casas, en particular la crianza de sus hijos, ¿no? De hecho, menciona en 1 Timoteo 2:15 que cuidar a sus hijos, criar a sus hijos, era la forma en que la mujer se salva del estigma de la caída, al crear una generación de hijos piadosos. Bueno, continuando en el texto, agrega buenas, ¿no? Las jóvenes deben hacer el bien y no el mal. Y quiero recordarles también de que en este contexto no solamente estamos hablando de las hermanas jóvenes, estamos hablando de dos deberes acá. Primero, el deber de las hermanas jóvenes en lo que ellos debían hacer, de que ellas debían cuidar sus casas, ser castas, buenas, prudentes. Pero el segundo deber que corre por medio de este versículo es la idea de que las hermanas ancianas deben estar enseñando, aconsejando a las jóvenes en cuanto a cómo llevarlo a cabo en sus casas. Son cosas muy, muy prácticas. De hecho, continúa diciendo que deben ser sujetas a sus maridos. Algo muy importante en nuestros tiempos porque es algo tan aborrecido en nuestra cultura. Se ve como algo degradante. Y por eso es tan necesario que las hermanas ancianas experimentadas animen a las más jóvenes, ¿no? Porque son las ancianas que tienen la experiencia y el gozo de obedecer el patrón divino, ¿no? Son ellas que saben que la vida se goza más cuando se vive de acuerdo con el plan divino, con el diseño de Dios. O sea, si compras un producto, digamos que compras un desarmador, pero lo usas como si fuera martillo, o sea, no funciona, no funciona. Sería frustrante porque no se hizo para eso. Dios no creó a la esposa para ser la cabeza del hogar, no funciona así. No se vive gozosamente así. Y el problema mayor, de acuerdo con Pablo, cuando no vivimos de acuerdo al diseño de Dios en el matrimonio, damos la impresión que el diseño de Dios no sirve. Y blasfemamos al diseñador del matrimonio. Por eso Pablo agrega, para que la palabra de Dios no sea blasfemada.
Nuestra desobediencia blasfema la palabra de Dios. Nuestra hipocresía comunica a la gente de que el camino de Dios no sirve. Dios no transforma. Dios no obra a favor de sus hijos. ¿Y saben qué? O sea, ustedes lo entienden. Este es el pretexto que siempre escuchamos de los falsos, de los incrédulos, ¿no? Ellos no quieren escuchar de Jesús, no quieren escuchar de Dios. ¿Por qué? Porque alguien les ofendió. Alguien bajo el nombre de un cristiano dejó un mal testimonio. Y la persona llegó a la conclusión, pues todos los cristianos son así, hipócritas. Debemos estar atentos a esto. Obviamente nuestra vida, nuestra conducta no puede salvar a nadie. Solamente Dios salva por medio del Evangelio. Pero nuestra conducta muchas veces es lo que nos provee o nos quita la plataforma de poder hablar del Evangelio. Y no queremos que la Biblia sea blasfemada. Queremos que sea avalada por nuestro testimonio, nuestra conducta. De hecho, si pensamos en lo que Pablo dice del matrimonio en Efesios 5, 32, 33, de que nuestros matrimonios deben reflejar el matrimonio eterno entre Cristo y la iglesia, nos damos cuenta de que si nuestros matrimonios no reflejan bien esa realidad, si una esposa no se sujeta gozosamente a su marido, blasfema el patrón divino del matrimonio, no refleja la relación que la iglesia debe tener con Cristo. No refleja el gozo de una esposa hacia su marido. Bueno, por último, la última categoría es muy corta. El versículo 6, ¿cómo deben adornar la sana doctrina de los hermanos jóvenes? Dice el versículo 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Ahora un poco más fuerte, exhórtalos. Porque Tito también era joven. Y lo que les dice es otra vez esa misma palabra, prudentes, que tengan dominio propio de sus cuerpos, de sus vidas. Jóvenes que a veces se conocen por sus excesos, por su pérdida de control, por su falta de disciplina, deben ser prudentes, deben tener todo bajo control. A lo mejor dices, oye, José, es interesante, ¿no? De que los jóvenes son los que más necesitan ayuda y Pablo les da una palabra. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan breve? Bueno, es de que Pablo pone a Tito en la misma categoría de ser joven, así que él va a continuar hablando directamente a Tito, pero todos los jóvenes se incluyen. Así que continúa en el versículo 7 y lo vamos a ver, Dios mediante, la próxima vez. Acá solamente enfatizar de que Pablo quiere que los jóvenes sean prudentes, que vivan bajo el autocontrol y dominio propio. Bueno, en conclusión, hermanos, hemos visto cómo es de que todos nosotros debemos vestirnos de la sana doctrina, cómo debemos adornar nuestra teología. Y es un tema bastante común en la Escritura. Recuerdan que Pablo dice a la iglesia en Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, y luego les da la lista de todas las prendas cristianas: misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, etc. Y el punto es, si eres escogido de Dios, pórtate como un hijo de Dios, pórtate como un escogido de Dios. Nuestra teología no solamente se cree, nuestra teología se viste. Nuestra teología tiene que ser adornada en nuestras vidas. Es tan importante tener el balance perfecto de teología y obediencia, ¿no? Exhortaciones, como vimos hoy, no son de segunda clase de enseñanza. O sea, la sujeción de una esposa, la seriedad de un anciano, la sobriedad de un hermano, es tan importante como la doctrina de la unión hipostática en la mente de Pablo. No es de que uno es de segunda clase. Es que todo es importante. Es importante que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Y es importante que vivamos vidas sobrias, ¿no? Teología y teopráctica están al mismo nivel en la mente de Pablo.
Teología sin santidad es la hipocresía que condena al infierno, en la misma manera que una obediencia sin teología es el legalismo que condena al infierno, ¿no? Necesitamos las dos cosas, van juntas. Y Pablo nos va a explicar esto un poco más tarde, si quieren bajar la vista, a Tito 2, versículo 10. Él termina y resume esta sección con esas palabras, al final del versículo 10, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Hay que adornar la doctrina con una vida sobria y santa. Bueno, está bien vivir cosas prácticas, aplicación. Pero seguramente lo sé, seguramente hay hermanos que están escuchando, que están pensando, bueno, ese sermón no fue tan profundo, porque no se trató de la teología. Yo quiero hablar de mi salvación. Predícame de lo que Cristo ha hecho por mí, predícame de mi salvación. ¿Sabes qué? Continúo leyendo, Tito 2:11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos ¿qué? ¿Qué es lo que la salvación misma nos enseña? La salvación nos enseña que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en el siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia, la salvación es lo que nos enseña a vestirnos de sobriedad. No me digas que eres salvo si vives una vida desenfrenada. Porque si realmente fueses salvo, esa salvación te enseñaría a vivir sobriamente en este siglo. Es el que confía que Dios mató a su Hijo unigénito para salvarnos de la ira divina que merecemos. Es esa persona que no va a querer entrar de lleno de nuevo en el mismo pecado que clavó a Cristo en la cruz, sino que va a querer vivir una vida sobria. Es el que confía que Dios levantó a Cristo de entre los muertos, que no podrá vivir en la misma impiedad que le esclavizó antes. Es el que confía que Cristo pronto va a regresar, que jamás podrá buscar el placer en este mundo, porque sabe que este mundo va a perecer. Es el salvo, ¿no?, que vive gozosamente con su esperanza puesta solamente en el mundo venidero. Hermanos, vivamos vidas que corresponden a la doctrina que afirmamos, para que Dios reciba la gloria y para nuestra doctrina no sea blasfemada, entre otros.